Durante 30 años, la casa de la playa fue un territorio vedado para mí. Alberto, mi esposo, la llamaba su espacio personal, su refugio. Tras su muerte, su abogado me entregó las llaves y unas palabras que sembraron en mí una inquietud insoportable. Esa misma noche, impulsada por una intuición que no podía ignorar, conduje hasta allí. Al abrir la puerta, el aliento se me heló en el atapecho. Lo que descubrí me dejó paralizada, pero no por las razones que temía. Todo aquello lo había hecho por amor. Me sopo la magia y llamo Georgina, y a mis 65 años creía conocer cada rincón del hombre con el que compartí mi vida. Sin embargo, durante 3 décadas de matrimonio, hubo un lugar que Alberto me prohibió pisar: nuestra casa en la costa. Era su santuario, decía, el rincón donde su alma de ingeniero encontraba sosiego lejos del ajetreo del trabajo. Y yo, que confiaba en él ciegamente, nunca puse en duda aquella extraña norma. Porque en todo lo demás, Alberto era el compañero más tierno y considerado que una mujer podría desear. Sus escapadas a Mendocino, un pequeño pueblo costero a 2 horas de la ciudad, eran sagradas. Regresaba de ellas renovado, con la calma pintada en el rostro y los bolsillos llenos de conchas marinas para mi colección. Me describía los atardeceres con tal viveza que casi podía sentir la brisa salada en mi piel. Nunca sospeché nada. Pero hace 3 meses, el corazón de Alberto se detuvo mientras cortaba el césped. Se fue antes de que la ambulancia pudiera llegar, dejándome sola con un silencio abrumador. Una semana después del funeral, el señor Harrison, nuestro abogado, me citó para la lectura del testamento. Alberto me lo había dejado todo, incluida, por supuesto, la casa de la playa. El abogado me tendió un sobre. Dentro estaban las llaves. Alberto me pidió que te dijera algo. Dijo, con una solemnidad que me heló la sangre. Me pidió que te dijera que ahora lo entenderías todo. Aquellas palabras resonaron en mi mente, un eco perturbador que me acompañó hasta casa. Esa noche, en nuestra cama vacía, la duda me carcomía. ¿Una doble vida? ¿Otra mujer? La parte de mí que conocía a Alberto se negaba a creerlo. No podía esperar más. Necesitaba respuestas. Esa misma tarde, sin decir nada a nadie, conduje hacia la costa. Cada kilómetro aumentaba el nudo en mi estómago. Al llegar a Mendocino, la noche ya había caído. La casa, una silueta de madera azul pálido contra el cielo oscuro, se alzaba en una colina solitaria. Me sorprendió ver una luz encendida en una de las ventanas. Con el corazón martilleándome en el pecho, me acerqué a la entrada. El llavero temblaba en mi mano, un presagio de la verdad que estaba a punto de desvelar. El interior estaba impecable, casi irreal. No era el refugio de un hombre en busca de relax, sino un espacio preservado con un cuidado obsesivo. En la chimenea, fotografías nuestras, pero también docenas de fotos mías que él había tomado sin que yo lo supiera, instantáneas de mi vida cotidiana. En la cocina, una taza de café a medio terminar sugería que había estado allí poco antes de morir. Subí al segundo piso, y mi confusión se convirtió en un miedo gélido. Había 3 dormitorios. Uno era claramente el de Alberto. Otro, un estudio con el escritorio cubierto de documentos. Artículos sobre psicología del duelo, sobre cómo superar la pérdida de un bebé,
sobre terapias para el trauma, y en un cajón, una carpeta con mi nombre. ¿Por qué Alberto investigaba todo aquello? Sí, habíamos perdido un embarazo al principio de nuestro matrimonio, un dolor que apenas nos atrevimos a nombrar, pero creía que lo habíamos superado. Entonces lo vi. La tercera puerta del pasillo estaba cerrada con un candado. La llave pequeña del llavero encajó a la perfección. Un clic suave rompió el silencio. Al empujar la puerta, un aroma familiar, dulce y delicado, me envolvió. La habitación estaba bañada por la luz de una lámpara en forma de luna. En el centro, una cuna de madera blanca. Y dentro, la manta que mis propias manos tejieron 35 años atrás. Las lágrimas cegaron mis ojos. En las paredes, las ecografías de nuestro hijo. Una foto mía, embarazada y radiante. Todo regresó de golpe. El sangrado, la carrera al hospital, las palabras del médico que nos rompieron el alma. Lo siento, han perdido al bebé. El dolor enterrado durante décadas por mi propia mente para poder sobrevivir me golpeó con la fuerza de un huracán. Mi mente había bloqueado el trauma, y Alberto, en su infinita bondad, me había protegido de él. Junto a la cuna, en una mecedora que Alberto había terminado en secreto, encontré su diario. La primera entrada estaba fechada días después de nuestra pérdida. Georgina no habla. El dolor la ha silenciado. Tengo que ser fuerte por los dos. He decidido crear un lugar donde nuestro Samuel pueda existir. Un santuario para honrar su memoria sin herirla más a ella. Página tras página, leí cómo Alberto había lidiado con su propio duelo en secreto, investigando, aprendiendo y construyendo este espacio sagrado. Cada juguete, cada prenda diminuta, cada libro, todo era un testimonio de un amor tan profundo y protector que había preferido cargar con el peso del recuerdo él solo, para que yo pudiera seguir adelante. Durante 30 años, mi esposo no me ocultó una traición. Me ocultó un santuario, un lugar donde venía a mecer a nuestro hijo, a hablarle, a mantener vivo su recuerdo para que su ausencia no me destruyera a mí. Se llevó el dolor consigo para regalarme a mí la paz. Y en esa habitación, rodeada por el amor más puro que jamás he conocido, comprendí la verdadera dimensión del hombre con el que había compartido mi vida. No pronunció palabra, pero supe que había recordado a Samuel. Algún día, cuando estuviera lista, podríamos hablar de él aquí. Las páginas del diario seguían, año tras año, documentando cómo Alberto había mantenido vivo este espacio para nuestro hijo perdido. Le compraba ropa nueva para cada cumpleaños que no llegó a celebrar. Conmemoraba las fechas importantes, leyéndole cuentos en voz alta, acunado en la mecedora, y renovaba las flores frescas cada semana, sin falta. 10º aniversario de su partida. Georgina parece completamente recuperada, pero sé que tan solo ha sepultado el dolor. Hoy le he leído a Samuel el cuento que íbamos a leerle juntos, como una familia. Algún día, cuando Georgina esté preparada, la traeré a este lugar. Pero hasta entonces, yo mantendré viva su memoria por los dos. Me dejé caer en la mecedora, abrazando el diario contra mi pecho, y solo entonces comprendí la verdadera magnitud del amor de Alberto. Durante 30 años, él había soportado a solas el peso de nuestro duelo. Había creado este refugio no solo para honrar a Samuel, sino para preservar un espacio donde yo, algún día,
pudiera procesar una pérdida que había sido demasiado devastadora para enfrentarla. En la pared colgaba un calendario donde Alberto había marcado las fechas importantes: el día de la concepción, las citas médicas que aún recordaba, el día de la pérdida y el que habría sido el cumpleaños de Samuel. Cada fecha, marcada con pequeños corazones dibujados a mano. Pero lo más hermoso, y a la vez desgarrador, era una colección de cartas dirigidas a mi querido Samuel, que Alberto había escrito a lo largo de los años. En ellas le contaba a nuestro hijo sobre nuestras vidas, cómo yo había crecido y prosperado, nuestros logros profesionales, los viajes que habíamos hecho, todos los momentos felices que él había anhelado compartir con su hijo. Querido Samuel, hoy tu mamá ha plantado rosas nuevas en el jardín. Tienen el color del atardecer, y al verlas, pensé en lo mucho que te habrían gustado. Algún día se las mostraré, cuando esté lista para recordarte sin que el dolor la quiebre. Alberto no había sido solo mi esposo. Había sido el guardián de nuestro hijo ausente, el protector de una memoria demasiado preciosa y frágil para dejarla morir. Este santuario no era solo para Samuel, era para nosotros, para el amor que compartimos brevemente y que él había mantenido encendido durante décadas. Mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre el océano, me quedé en esa habitación sagrada, comprendiendo al fin que el hombre al que había amado era aún más extraordinario de lo que jamás imaginé. Y por primera vez, en 35 años, susurré el nombre de nuestro hijo en voz alta: Samuel. Pasé la noche entera en esa habitación, leyendo cada página del diario de Alberto, descubriendo la profundidad de un amor que había permanecido oculto por décadas. Sus escritos no solo revelaban su devoción por preservar la memoria de Samuel, sino también su incesante preocupación por mi bienestar. 5º año desde la pérdida. Georgina mencionó hoy, como al pasar, que tal vez deberíamos intentar adoptar. El corazón me dio un vuelco de esperanza, pero cuando le pregunté más, vi el pánico en sus ojos. Aún no está lista. El trauma sigue ahí, latente. Mientras tanto, yo seguiré visitando a Samuel. Mantendré su recuerdo vivo hasta que podamos honrarlo juntos. Initoposesisa. 7º año. Llevé a Georgina a cenar al restaurante donde celebramos cuando supimos que estaba embarazada. Creí que podría ser bueno para ella, pero la vi palidecer cuando pasamos junto a una familia con un niño pequeño. Nos fuimos antes del postre. Esa noche, la oí llorar en el baño. Cree que no me doy cuenta, pero sé que el dolor sigue ahí, enterrado, pero vivo. Cada entrada desvelaba la delicada danza emocional que Alberto había ejecutado durante años. Protegerme del dolor mientras lidiaba con el suyo. Mantener viva la memoria de nuestro hijo, mientras me permitía sanar a mi propio ritmo. Ser fuerte para mí, mientras él se enfrentaba en secreto a su propia devastación. En una caja debajo de la cuna, encontré algo que me hizo sollozar hasta quedarme sin aliento. Todos los regalos que Alberto me había dado por el Día de la Madre a lo largo de los años. Siempre me había parecido extraño que insistiera en celebrar esa fecha conmigo, dado que no teníamos hijos. Celebro a la madre que eres en tu corazón, decía siempre. Ahora lo entendía. Me había estado honrando como la madre de Samuel, reconociendo una maternidad que yo misma había decidido olvidar. Había tarjetas escritas a mano que decían: para la madre más amorosa, aunque nuestro pequeño no esté aquí para verlo. Y tu amor de madre vive en cada gesto de bondad que ofreces. En ese instante,
Me di cuenta de que Alberto había validado mi maternidad perdida durante décadas, sin que yo lo supiera. 13º año. Georgina cuidó del bebé de los vecinos mientras ellos iban al hospital. La observé por la ventana, meciendo al pequeño con una ternura tan natural. Cuando los padres regresaron, les entregó al niño y se encerró en el baño durante 1 hora. Sé que está recordando, aunque sea de forma inconsciente. Algún día estará lista para enfrentarlo. Más adelante, sus escritos se volvieron más reflexivos, casi filosóficos. Alberto había estado leyendo sobre el duelo, sobre cómo las parejas procesan las pérdidas de manera diferente, sobre la importancia de crear rituales para la memoria. 18º año. Hoy Samuel habría cumplido 18 años. Le compré una tarjeta de graduación y se la leí en voz alta. Sé que suena absurdo, pero siento su presencia aquí. Este lugar se ha convertido en algo más que una habitación. Es un puente entre lo que perdimos y lo que aún tenemos. Descubrí que Alberto había consultado regularmente a un psicólogo especializado en duelo perinatal, no solo por él, sino para entender cómo ayudarme. Había recibos de cientos de sesiones, todas pagadas de su bolsillo para no alarmarme con gastos inexplicables. El doctor Matthews me ayudó a entender hoy que mi instinto de proteger a Georgina del dolor podría estar impidiendo su propia sanación. Pero cada vez que veo esa chispa de pánico en sus ojos, cuando alguien menciona a un bebé, sé que todavía no es el momento. Prefiero cargar yo solo con este peso antes que arriesgarme a que ella se rompa. En una entrada de hacía solo 3 años, Alberto escribió algo que me partió el alma. 22º año. Georgina encontró una fotografía nuestra de cuando estaba embarazada. Se había caído detrás de la cómoda. Por un segundo vi un destello de reconocimiento en sus ojos, como si recordara. Pero luego guardó la foto rápidamente y cambió de tema. Me pregunto si alguna vez podremos hablar de Samuel juntos. A veces temo que moriré antes de poder compartir este peso con ella, antes de poder mostrarle cuánto la amé durante su embarazo, cuánto amamos a nuestro hijo, incluso en el breve tiempo que estuvo con nosotros. Esas palabras me golpearon como un puño. Alberto se había estado preparando para la posibilidad de morir antes de que yo estuviera lista. No solo había cargado con el duelo por nuestro hijo, sino también con el miedo de que yo nunca pudiera procesarlo si él no estaba así a mi lado. En el escritorio de la habitación, encontré una carta sellada con mi nombre. Con manos temblorosas la abrí. Reconocí al instante la letra cuidada de Alberto. Mi querida Georgina, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado el santuario de Samuel, y que yo ya no estoy aquí para explicarte por qué mantuve este lugar en secreto durante tantos años. Primero, quiero que sepas que cada decisión que tomé fue motivada por mi amor infinito por ti. Cuando perdimos a Samuel, vi cómo ese dolor casi te destruía. Vi cómo tu mente creó una barrera para ayudarte a sobrevivir. No podía forzarte a recordar antes de que estuvieras lista. Este lugar nació de mi necesidad de honrar a nuestro hijo, pero también de mi promesa de protegerte. Durante 30 años he venido aquí a llorar por él, a celebrar sus cumpleaños, a mantener viva su memoria hasta que pudiéramos compartir este peso juntos. No me arrepiento de haberte protegido, pero espero que ahora entiendas que nunca estuviste sola en tu dolor. Yo también perdí a nuestro hijo, y también necesitaba un lugar para procesarlo. La diferencia es que yo recordaba, y tú necesitabas olvidar para sanar. Ahora que me he ido, este lugar es tuyo. Úsalo como necesites, para recordar, para llorar
para sanar o para seguir adelante. Samuel está aquí, en cada objeto que elegí con amor, pero sobre todo, vive en ello y en el amor que tú y yo compartimos todos estos años. Al terminar de leer, me quedé inmóvil en la mecedora, mientras la luna llena iluminaba la habitación. Y por primera vez en décadas permití que los recuerdos regresaran. La emoción de las 2 líneas en la prueba de embarazo. La primera vez que sentí a Samuel moverse dentro de mí. Las conversaciones nocturnas en las que Alberto le hablaba a mi vientre. Los planes para nuestro futuro. Pero también dejé que llegara el dolor. La pérdida devastadora. El vacío insoportable. La sensación de que mi cuerpo me había fallado. De que había fallado como madre, antes de poder serlo. Alberto había entendido que yo necesitaba olvidar para sobrevivir. Pero él había elegido recordar por los dos. Me quedé en la casa de la playa durante 3 días, durmiendo en la cama de Alberto, caminando por la orilla donde él había encontrado su paz. Cada rincón me revelaba facetas ocultas del hombre que había amado. En la mañana del 4.º día, reorganizando su estudio, encontré algo más. Detrás de una fotografía enmarcada de nuestra boda, había una pequeña caja de metal. Dentro, más de 100 cartas, todas dirigidas a mí, escritas a lo largo de los años. Ninguna había sido enviada. La primera estaba fechada una semana después de perder a Samuel. Mi amada Georgina, han pasado 7 días desde que perdimos a nuestro pequeño, y no sé cómo ayudarte. Te veo vagar por la casa como un fantasma. El doctor dice que estás en shock, que tu mente te protege, pero necesito decirte cosas que no puedo pronunciar en voz alta, porque veo cómo te quiebras cada vez que alguien lo menciona. Quiero que sepas que no fue tu culpa. Sé que te culpas. Veo cómo evitas mi mirada, como si hubieras fallado. Pero no fallaste, mi amor. Fuiste la madre más maravillosa durante los 6 meses que Samuel estuvo con nosotros. Le cantabas cada noche, le leías cuentos, dejaste el café por él. Fuiste perfecta. Y está bien si no recuerdas todo con claridad. Tu mente hace lo que debe para protegerte. Yo recordaré por los dos, hasta que estés lista para recordar conmigo. Mis manos temblaron al leer esas palabras escritas en mis días más oscuros. Las cartas continuaban, año tras año, documentando su profundo respeto por mi proceso. 3er aniversario. Mi querida Georgina. Hoy fuiste al cementerio sin decírmelo. Vi las flores frescas en su tumba cuando fui más tarde. No dijiste nada al volver, pero tenías los ojos rojos. Quise abrazarte, llorar contigo. Pero sé que aún necesitas procesar esto a tu manera. Estoy aquí, para cuando estés lista. 5.º año, mi amor. Hoy me preguntaste si alguna vez pienso en lo que pasó, como tú lo llamas. ¿Cómo anhelé gritarte que pienso en Samuel a cada instante? Que he creado un lugar donde su memoria puede existir. Pero vi esa mirada de pánico en tus ojos. Así que simplemente respondí a veces, y te abracé cuando empezaste a llorar. 8.º año. Hoy sostuviste al bebé de tu prima. Por un instante vi una paz absoluta en tu rostro, como si recordaras algo hermoso. Pero cuando tu hermana comentó lo bien que se te dan los niños, te cerraste de nuevo. Quiero decirte que eres una madre natural, que lo fuiste con Samuel. Quiero decirte que está bien sentir esa conexión, que no es una traición a nuestra pérdida. Pero sé que aún no puedes escuchar estas palabras. Las cartas revelaban cómo Alberto había observado cada pequeña señal de mi progreso, celebrando en silencio cada paso hacia la sanación. 16.º año.
Te vi viendo una película sobre una madre y su hijo, y no cambiaste de canal. Es la primera vez en años. Al terminar tenías lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas suaves, no de las que te destrozan. Creo que estás empezando a sanar de una forma más profunda. En las cartas más recientes vi cómo había empezado a considerar compartir el santuario conmigo. 29º año. Mi salud ya no es la misma. El doctor dice que debo cuidar mi corazón. He pensado en contarte lo de Samuel, lo del santuario. A veces siento que se me acaba el tiempo, y me aterra la idea de que lo descubras todo después de mi muerte. Pero cada vez que intento encontrar las palabras, veo en tus ojos esa misma vulnerabilidad que he protegido durante décadas. La última carta estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Mi eterna compañera. Si algo me ocurriera, quiero que sepas que el secreto del santuario nunca fue por desconfianza o porque te creyera débil. Lo hice porque te amo más de lo que las palabras pueden expresar y porque entendí que tu forma de sanar era diferente a la mía. He dejado instrucciones para que recibas las llaves de esta casa después de mi muerte. Quizás te preguntes por qué no te lo conté antes. La verdad es que esperaba que descubrieras este lugar solo cuando estuvieras lista, cuando pudieras asimilar esta verdad sin la presión añadida de tener que cuidar de mis propios sentimientos. El santuario de Samuel es mi último regalo para ti, pero no porque espere que lo uses como yo lo hice. Este es ahora tu espacio. Haz con él lo que te dicte el corazón. Si necesitas cerrar esta puerta para siempre, hazlo. Si sientes la necesidad de cambiarlo todo, hazlo también. Y si solo quieres venir aquí para recordar, también está bien. Solo quiero que sepas que, durante todos estos años, jamás dejé de ver en ti a la madre amorosa que fuiste para Samuel, aunque fuera por tan poco tiempo. Tu amor de madre no murió con él. Lo veo en cómo cuidas tu jardín, en la ternura con que tratas a los niños de los vecinos, en el cariño que profesas a nuestros sobrinos. Siempre has sido una madre, amor mío. Y Samuel fue afortunado. Tuvo la clase de madre capaz de amarlo con una fuerza tal que su pérdida casi te aniquila. Cuando terminé la última carta, permanecí inmóvil ante el escritorio de Alberto, viendo cómo el sol, una vez más, se hundía en el océano. Aquellas cartas eran mucho más que declaraciones de amor. Eran un mapa detallado de mi propio viaje hacia la sanación, visto a través de los ojos del hombre que me conocía mejor que yo misma. Alberto no solo había sobrellevado su propio duelo en silencio, había documentado el mío con una delicadeza infinita, respetando cada fase, celebrando cada pequeño avance y esperando con paciencia el día en que yo pudiera compartir con él la carga completa del recuerdo. Por primera vez desde que llegué a la casa, sentí que podía respirar hondo. De verdad. De pronto, el peso del secreto se desvaneció. Ya no era una carga, sino un regalo. La prueba definitiva del amor extraordinario que habíamos compartido durante 30 años. Decidí quedarme 2 semanas completas en la casa de la playa. Una llamada a mi hermana Margaret bastó. Necesito tiempo para procesar algunas cosas de Alberto, le dije. Y ella, sin pedir detalles, me respondió con una voz teñida de preocupación, que me cuidara y que no dudara en llamar si necesitaba algo. Durante aquellos días, me entregué a Porsa una rutina que nunca antes había conocido. Cada mañana me despertaba con el alba para preparar café en la cocina de Alberto y me sentaba en el pequeño balcón, con vistas al mar donde él había pasado tantas mañanas, meditando sobre nuestra familia perdida.
Tras el desayuno, pasaba horas en el santuario de Samuel. A veces leía en voz alta los diarios de Alberto. Otras, simplemente me sentaba en la mecedora y me dejaba llevar por los recuerdos. La primera vez que me acuné en esa silla y comencé a recordar activamente nuestro embarazo, lloré durante horas, pero no era el llanto desesperado y destructivo de 35 años atrás. Era un llanto de liberación, de reconocimiento, un llanto de amor que por fin se expresaba sin miedo. El recuerdo del día en que supimos que estaba embarazada llegó con una claridad abrumadora. Llevábamos 2 años intentándolo, y cuando por fin vi aquellas 2 líneas rosadas en la prueba, corrí al garaje donde él estaba trabajando en el coche. No pude articular palabra. Simplemente le mostré el test, mientras las lágrimas de alegría me resbalaban por las mejillas. Él me alzó en sus brazos y me hizo girar, gritando de pura felicidad. Reviví nuestras citas médicas. Cómo Alberto siempre pedía copias extra de las ecografías para llevarlas en la cartera y enseñárselas a sus compañeros de trabajo. La imagen de él en el garaje, construyendo la mecedora noche tras noche, lijando cada pieza con un cuidado meticuloso. Recordé la noche en que sentí a Samuel moverse por primera vez. Leía en la cama cuando percibí esa extraña sensación, como pequeñas burbujas revoloteando en mi vientre. Desperté a Alberto, aunque era tardísimo, y él posó su mano sobre mi estómago, esperando con paciencia hasta que también lo sintió. Sus ojos se anegaron en lágrimas cuando por fin notó a su hijo moverse dentro de mí. Pero por primera vez en décadas, también me atreví a recordar los detalles de la pérdida. La hemorragia que comenzó una mañana lluviosa de octubre. La carrera frenética hacia el hospital, con Alberto aferrado al volante con una mano y a la mía con la otra, repitiéndome como un mantra que todo saldría bien. Las horas de angustia en la sala de emergencias, abrazados el uno al otro, mientras los médicos realizaban una prueba tras otra. Y, finalmente, el instante exacto en que el doctor nos dijo que habíamos perdido a Samuel. Recordé cómo el mundo enmudeció, cómo todo sonido pareció desvanecerse, salvo el latido sordo de mi propio corazón. Recordé a Pop y a Alberto abrazándome mientras yo me desmoronaba. Él también lloraba, pero se mantuvo fuerte por mí. Lo que más me sorprendió fue descubrir que estos recuerdos, aunque punzantes, ya no me destruían. El tiempo y el amor de Alberto habían tejido un velo protector que me permitía recordarlo todo sin quebrarme. Podía al fin honrar tanto la alegría como el dolor de aquella experiencia. Durante la segunda semana el santuario comenzó a transformarse. No quería borrar la esencia de lo que Alberto había creado, sino fundir mi propia presencia en él. Traje más fotografías de nosotros durante el embarazo que encontré en casa. Coloqué una planta de lavanda en una maceta junto a la ventana, pues siempre había asociado su aroma con la calma. Y comencé a escribir mis propias cartas a Samuel. La primera fue la más difícil. Mi querido hijo, siento haber tardado tanto en venir a conocerte como mereces. Tu padre me protegió de mi propio dolor todos estos años, pero ahora entiendo que siempre has estado aquí, esperando pacientemente a que yo estuviera lista para recordarte sin miedo. Escribir esas palabras fue liberador de un modo que jamás habría imaginado. Durante décadas, una culpa subconsciente me había acompañado. La sensación de haber fallado como madre. Pero al escribirle a Samuel, al reconocer por fin su existencia y el impacto que tuvo en nuestras vidas, esa culpa empezó a disolverse. Una tarde,
Mientras ordenaba algunos de los juguetes que Alberto había comprado a lo largo de los años, descubrí una pequeña caja. Dentro, algo extraordinario. Mechones de mi propio cabello, de la época en que estaba embarazada. Alberto había guardado el pelo que me corté en la peluquería a los 5 meses de gestación. Una pequeña nota, escrita con su caligrafía, decía: «Para Samuel, para que sepa cómo era su mamá cuando él crecía dentro de ella». Aquel gesto me quebró de una forma que nada más había conseguido. Alberto no solo había preservado la memoria de Samuel, sino también la memoria de mí como su madre durante aquellos preciosos meses. Mi último día en la casa de la playa trajo consigo una decisión. No iba a cerrar el santuario, ni a mantenerlo exactamente como Alberto lo había dejado. En su lugar, lo convertiría en algo nuevo. Un espacio de sanación y memoria que honrara tanto a Samuel como al amor inmenso que Alberto me había demostrado durante 30 años. Decidí que vendría aquí con regularidad, no como una peregrinación al dolor, sino como un ritual de amor y recuerdo. Aquí podría escribir en mi diario, meditar y mantener viva la conexión con esa parte de mi vida que había permanecido perdida tanto tiempo. Decidí también plantar un jardín conmemorativo bajo la ventana del santuario. Elegí flores que brotarían en distintas estaciones, para que siempre hubiera vida y color visibles desde la habitación de Samuel. Rosas por el amor, lavanda por la paz y margaritas, porque eran mis flores favoritas durante el embarazo. En mi último atardecer en la casa, me senté en la mecedora con una taza de té, sosteniendo el osito azul de Samuel. Por primera vez en mi vida adulta, le hablé en voz alta a mi hijo. Samuel, tu padre cuidó de ti todos estos años, cuando yo era incapaz de hacerlo. Te amó con la fuerza de los dos, hasta que yo estuve lista para amarte sin que me destruyera. Ahora lo entiendo. Siempre fuiste real, siempre fuiste importante y siempre fuiste amado. Mientras las primeras estrellas despuntaban sobre el océano, sentí una paz que no había experimentado en décadas. No era la falsa paz de la negación en la que había vivido tantos años, sino la paz verdadera que nace de enfrentar el dolor y encontrar el amor al otro lado. Alberto había hecho mucho más que protegerme. Había preservado la parte de mí que yo creía perdida para siempre. Me había devuelto mi maternidad, mi capacidad de recordar sin romperme y mi habilidad para honrar, a la vez, el amor y la pérdida. Al día siguiente, conduje de regreso a casa con el corazón lleno, pero sereno. Llevaba conmigo algunas fotografías del santuario y el último diario de Alberto. En mi bolso, también, una pequeña llave nueva. La llave de mi propio proceso de sanación, que, después de todos estos años, por fin podía comenzar. Georgina no solo había encontrado la casa de la playa que Alberto le había ocultado, sino también una parte perdida de sí misma. El santuario de Samuel se había convertido en algo más que un memorial. Era la prueba tangible de que el amor verdadero, a veces, consiste en proteger a alguien de su propio dolor hasta que esté listo para transformar ese dolor en algo hermoso. La prohibición de Alberto no había sido un acto de control o secretismo. Había sido un acto de amor, de paciencia y de la profunda sabiduría de quien comprende que ciertas heridas, para sanar, necesitan tiempo, silencio y un amor capaz de esperar una vida entera.